Bienvenidos a este segundo vídeo del bloque número 3, en el que vamos a continuar con el punto 2, que es depuración de un programa en C, es decir, detectar y corregir los errores. Antes de nada, voy a explicaros, en el vídeo anterior se me olvidó comentar al final lo que era la definición o utilizar la constante que habíamos definido. Como las constantes que se definen utilizando la directiva almohadilla define son globales también, se pueden utilizar desde cualquier punto del programa. Imaginaros que si yo desde mi función quiero visualizar a continuación del mensaje hola mundo, estamos en el mes número y hago referencia a la constante mes, que como es de tipo entero, acordaos que tengo que utilizar el parámetro tanto por ciento de y aquí utilizar el parámetro /n para que salte de línea. Vamos a ver lo que ocurre. Si yo guardo, compilo y ejecuto, aparece el mensaje hola mundo, sale estas dos barras porque me imagino que tendrá problemas en la representación de este símbolo numeral. Generalmente los compiladores puede que tengan problemas con los acentos y con determinados caracteres. Por ejemplo, seguramente si hubiera incluido una ñ, si hubiera puesto una ñ, hubiera habido el mismo problema. Pero bueno, en este caso, ¿qué ocurre cuando se llama a la función visualizar desde la función principal o función main? Pues bueno, se muestra el primer mensaje, hola mundo, este es mi primer programa en C, el parámetro /n hace que saltemos a la siguiente línea y luego se muestra el mensaje, estamos en el mes número y el contenido de la constante mes que yo definí, que era 9. Y a continuación ya se devolvería el control, acabaría la función visualizar, se devolvería el control aquí, continuaríamos con la función system, presione una tecla para continuar. Fijaros qué hubiera ocurrido si el preprocesador no sabe qué es mes. Si yo compilo y ejecuto, ¿veis? Ya tenemos aquí el error. ¿Veis? Mes undeclared, es decir, mes no declarada. El compilador no sabe qué es mes. No es una palabra reservada, no es el nombre de ninguna función, por lo tanto no sabe lo que es. Continuamos con lo que es este tema que sería depuración y control de errores. Bueno, en C y en cualquier programa en general hay tres tipos de errores: los errores sintácticos, los errores lógicos y los errores en tiempo de ejecución. Recordar que los errores sintácticos eran los más fáciles de detectar porque se trataba de una violación de las reglas gramaticales. Pues imaginaros, si en C después de cada instrucción tiene que ir un punto y coma, si a mí se me olvida poner un punto y coma después de llamar a la función printf, pues fijaros qué ocurre, ¿veis? Error. Aquí, por ejemplo, está marcando como que el error está en la línea 31, pero realmente está en la 30. Entonces, siempre que dé un error, mirar la línea anterior y la línea posterior. Entonces, pues esto sería un error sintáctico. Se me ha olvidado incluir el punto y coma, ¿veis? Ahora ya se ejecutaría perfectamente. Otro error sintáctico, pues escribir mal una función. Si en lugar de poner printf pongo printf, ¿veis? Yo intento compilar, no compila, me está diciendo que hay un error. Referencia no definida, no sabe lo que es printf. En este caso no me indica dónde está el error. Generalmente tenemos que ir con cuidado cuando escribimos, ¿de acuerdo? Conforme vayamos cogiendo práctica, pues los errores sintácticos pues irán siendo cada vez menos. El segundo tipo de error serían los errores lógicos. Los errores lógicos se deben a errores en el diseño de mi algoritmo. Bien, es decir, el compilador no detecta el error porque realmente es un error en la definición de mi algoritmo. Por ejemplo, un error lógico, pues un error en los cálculos. Imaginaros que yo quiero, después de la función visualizar, voy a hacer un cálculo de un área. Bien, entonces yo para ello aquí voy a definir una variable de tipo entero a la que voy a llamar área, y si recordáis, el área de un rectángulo es base por altura. Voy a definir tres variables: área, base y altura de tipo entero. De momento solamente las declaro. Ahora, pues base la inicializo al valor entero 2 y altura, pues venga, para no complicarnos, también la inicializo a 2. Ahora tendría que hacer un cálculo, ¿no? Si quiero mostrar el resultado por pantalla, pues una forma de hacerlo sería el área de base tanto por ciento de y altura tanto por ciento de el área del rectángulo mejor. El área del rectángulo de base tanto por ciento de y altura tanto por ciento de es tanto por ciento de.
Bien. Y ahora llamo a las variables. Entonces, recordar que este tanto por ciento de mostraría el valor de la variable base. Este otro tanto por ciento de mostraría el valor de la variable altura. Y el último tanto por ciento de el valor de la variable área. Aquí tengo dos opciones. O bien hago el producto directamente aquí si no lo quiero tener almacenado, con lo cual no tendría mucho sentido la declaración de la variable área, o bien hago el cálculo fuera, es decir, hago área y hago aquí el cálculo base por altura, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí pondría área. Bien, vamos a ver qué pasa si guardo y compilo. ¿Veis aquí? Después de llamar a la función visualizar y mostrarse hola mundo, estamos en el mes número 9. Bien, a continuación se devolvería el control aquí y entonces se le asigna a base el número 2, altura el entero 2, se realiza el cálculo que sería 4 y a continuación se muestra el mensaje. El área del rectángulo de base 2 y altura 2 es 4. Esto sería un cálculo hecho correctamente, pero imaginaros que yo cometo un error lógico y en lugar de multiplicar base por altura, imaginaros que si hubieran sido los valores 4 y 4, bien, el área del rectángulo sería 16, pero no es lo mismo multiplicar 4 por 4 que sumarlo. Entonces, si yo en lugar de multiplicar sumo, compilo y ejecuto, sí, el programa está funcionando igual. El problema es que el área del rectángulo de base 4 y altura 4 es mentira, no es 8. Entonces esto sería un error lógico, es decir, el programa no da ningún fallo, pero sin embargo el resultado no es el esperado. Entonces este fallo aquí es fácil de detectar, pero en un programa con miles de líneas de código, pues si cometemos un fallo, por ejemplo, a nivel de fórmulas matemáticas, pues podemos tardar en encontrar el motivo de por qué el resultado no es el esperado. Y el último tipo de fallo serían los errores en tiempo de ejecución. Bueno, esto ya se debe a errores más críticos. Bien, podría lanzarse la ejecución y en el momento que introdujéramos determinado valor, romperse la ejecución, dar un error crítico e incluso cerrarse el programa o incluso quedarse colgado el sistema operativo. Un clásico sería no asignar. Imaginemos que nosotros no asignamos a la variable altura nada, no la inicializamos. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que base tendría el valor inicial 4, altura no tendría nada y entonces al hacer el cálculo y mostrarlo, el resultado que nos arroje será un valor impredecible. ¿Veis? Pues bueno, hemos asignado a base el valor 4, pero altura, ¿por qué tiene el valor 41? Pues lo mismo que si volvemos a compilar, a lo mejor tiene el 525, o sea, es decir, en realidad no tiene nada. Bueno, tiene ahora el mismo valor, pues porque en esa zona de memoria probablemente haya restos de otro valor colocado por otro programa, pero que no lo hemos inicializado nosotros. Entonces, el valor que estamos obteniendo, 45, es un resultado impredecible. Lo mismo que hay aquí en la variable altura, hay un 41, podría no haber habido nada, un valor nulo, y entonces al intentar multiplicar un entero y un valor nulo, podría haber dado un error crítico e incluso haberse cerrado el programa. Otro error en tiempo de ejecución, pues por ejemplo, si intentamos dividir por 0, esto es un error crítico, la división por 0 en matemáticas creo que da indefinido. Entonces, si intentamos compilar, ya directamente error, aviso de división por 0 en función main y veis, se va a cerrar todo, o sea, se va a cerrar el programa. Hay que ir con cuidado con los errores en tiempo de ejecución. Aquí es muy fácil porque yo estoy declarando e inicializando los valores, pero imaginaros que le estamos pidiendo por teclado al usuario los valores. Entonces tenemos que idear la manera, lo que se llama el control de errores, que si el usuario, por ejemplo, introduce un valor que sea 0, pues indicarle mediante mensaje la división por 0 no se puede realizar, introduzca otro valor. O por ejemplo, si intenta introducir en este caso un número negativo, la fórmula del área tampoco funciona con números negativos. Entonces, estos son los 3 tipos de errores y ya veremos en temas posteriores cómo evitar que se produzcan errores en la entrada de datos.